de desempleo, se habla de 18.5% de desempleo en Panamá, producto de la situación pandémica que vive Panamá y el mundo. ¿Cómo estamos en este momento, señora ministra? Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias Álvaro Ruilova por la oportunidad que nos dan esta mañana. La verdad es que en efecto el 2020 ha marcado en negativo en muchísimos ámbitos del país, sobre todo porque como país no nos escapamos a lo que vive el mundo, ¿no? Que es en medio de la pandemia. Si bien es cierto, nosotros en el 2019 entramos con un porcentaje de desempleo que ya nos preocupaba y que nos abocábamos un poco a trabajar en la reactivación económica para ver cómo íbamos trabajando en función de disminuir esa cifra de desempleo. La pandemia nos arroja y nos da otra realidad y nos dice que un 18%, que yo, Álvaro, muy responsablemente te diría también que a inicios de este año 2021 y que estamos muy de cerca con el Instituto Nacional de Estadística y Censo revisando y que también dentro de las cifras que estamos manejando en el Ministerio de Trabajo, nosotros no descartamos que ese 18% pueda subir a un 20%, que serían 2 porcentajes más del desempleo. Fíjate cómo está el movimiento de lo que es el movimiento de los contratos laborales en el ministerio. Nosotros tuvimos una cifra de suspensión de contrato de 280.000. Esta cifra fue alargada a diciembre del año pasado. Como sabes, se aprobó la ley 157. Con la ley 201 que aprobamos en febrero, nosotros establecimos una proyección y establecimos una proyección de acuerdo a lo que estábamos observando en la Dirección General de Trabajo en lo que era el movimiento de la reactivación de los contratos. También, por supuesto, con las decisiones que en materia de salud se habían tomado en función de la reactivación de algunas actividades económicas. Nosotros hasta este momento tenemos un total de 143.000 contratos que han sido reactivados. Esto representa un 50% de los contratos de esa gran base que nosotros tenemos en el Ministerio de Trabajo. No descartamos, Álvaro, porque yo creo que hay que hacer claro, no descartamos que hay algunas empresas que no suspendieron contratos en el interín y que no tenemos registro, pero también hemos nosotros establecido varios registros para poder nosotros establecer cifras y también trabajar en función con las otras instituciones en lo que es la planificación y la estructuración de políticas públicas. De este 50% de contratos reactivados, nosotros tenemos un registro en estos momentos de esos contratos que han sido reactivados luego. Tenemos 12.000 que son terminaciones de contratos. Esto por diferentes causas. Yo creo que eso es importante que la podamos enumerar. Hay terminaciones de la relación laboral por mutuo acuerdo, que es en su mayoría por despidos, por terminación de obra definida. También tenemos que valorar que esto es lo que son despidos y terminaciones de relación laboral por mutuo acuerdo representan un 5% de la reactivación de los contratos en cantidad. El otro 4.5% está dividido en las otras causales que son de terminación, que ya hay tiempo definido, renuncias, las mismas renuncias que hacen cada uno de los trabajadores para poder que nosotros hagamos el análisis. Y además, también te quiero dar esta cifra para que podamos analizar cuál es el panorama. Nosotros tenemos de 10 a 15.000 contratos nuevos mensualmente. Entonces, esto es interesante porque La definitivamente coyuntura actual. en la coyuntura actual, el registro nuestro es de 10 a 15.000 contratos mensuales nuevos, nuevas relaciones de trabajo, independientemente de la base de datos que nosotros tenemos. ¿Qué tenemos nosotros en estos momentos? Obviamente tenemos activadas todas las oficinas regionales para revisar que se cumpla lo establecido en la ley 201 que aprobamos, que recogía algunos puntos muy precisos de la ley 157, que era que no puedes contratar un personal nuevo a hacer las mismas funciones de un personal que tiene suspendido. Eso es parte del trabajo que estamos haciendo con la Dirección Nacional de Inspecciones, pero el registro de contratación nueva nuestra en la Dirección General de Trabajo es de 10 a 15.000 contratos en diferentes actividades económicas, porque nosotros tenemos un proceso de reactivación que nos dice cuánto por sector económico
cuántas son las reactivaciones. El sector terciario definitivamente es el que mayor suspendió y el que mayormente también está activando. Y de allí el sector secundario, el primario, que fue el que menos suspensiones de contratos tiene, que tenemos 777 reactivaciones en estos momentos. Muy poquito nos queda pendiente por reactivar en el sector primario, que recuerdas que también fue ese término que le dimos en la ley, la hoja de ruta que establecía que deberían ya para el mes que viene tener todo el sector primario reactivado, falta muy poco por reactivar, y de allí entonces el sector secundario y el sector terciario, que fue el que nosotros le dimos un poco más de tiempo en la hoja de ruta, entendiendo que en el sector terciario están todo lo que son restaurantes, que han sido uno de los que han reactivado muchísimo en estos últimos meses, y todo el sector vinculado al sector turismo, que ha ido paulatinamente, y las actividades que aún no sean por disposiciones sanitarias reactivados, que son las actividades vinculadas a todo el tema de entretenimiento, los conciertos y esas actividades que tenemos, incluyendo el sector salud, que ahí tenemos un porcentaje, alrededor de 16.000 contratos que están suspendidos y que son partes de esas actividades que todavía por disposición sanitaria nosotros no hemos reactivado. Sí, ministra, ¿no pudiera estar dándose, por ejemplo, casos de personas que son liquidadas y recontratadas con menor salario dentro de las empresas? Uno. Segundo, también personas que han sido llamadas a trabajar, pero mantienen su contrato suspendido y les están pagando la mitad o menos de lo que ganaban. Esa pudiera ser otra opción. Por supuesto, Álvaro. ¿Cuántas empresas han quebrado realmente, han cerrado sus puertas? ¿Ustedes manejan esa información? Fíjate, ese es un registro que está llevando el Ministerio de Comercio e Industria, pero también, así como te establezco y te doy las cifras de las suspensiones, de las reactivaciones, y te doy también las cifras de lo que han sido el registro de los contratos nuevos, igualmente el Ministerio de Comercio e Industria mantiene un registro de las empresas, no solamente las que han cerrado, sino de las nuevas empresas, y también nos sorprende que hay una cantidad de empresas igualmente nuevas que están pidiendo las diferentes patentes para poder trabajar. Nosotros el año pasado, recuerdo que tuve un programa contigo, nosotros establecíamos que en el año pasado, más o menos como en septiembre, había un registro de alrededor de 7.000 empresas en función de pequeñas microempresas que habían cancelado las patentes. En estos momentos no te podría dar realmente una cifra que maneja el Ministerio de Comercio e Industria, pero sí podríamos establecer con el MISI para poder hacerte llegar el dato y que puedas tener el registro. Y lo que me planteabas en cuanto al tema de la situación de contratación, en efecto, nosotros hemos tenido denuncias en la Dirección Nacional de Inspecciones, las hemos estado trabajando y hemos estado realizando las inspecciones correspondientes, porque hay varios escenarios. Hay los que tienen contratos suspendidos y los llaman, le reconocen, obviamente no reconocen sus derechos y siguen cobrando el vale digital y no cobran realmente su salario en las empresas y igual trabajan el tiempo completo. Otros que los han llamado para trabajar medio tiempo siguen cobrando el vale digital, que es parte del programa de la suspensión de los contratos porque son beneficiarios del vale digital, y trabajan sin que se les reconozca sus derechos. Y el otro escenario que me planteabas, por supuesto, que son parte de lo que hemos estado hablando nosotros en las diferentes reuniones de coordinación con cada uno de los gremios. Siempre hemos dicho y hemos pedido apoyo, y ellos nos han manifestado que también dentro de sus agremiados han podido conversarle para poder que se legalice los estados de cada una de las empresas y que se pueda hacer los registros correspondientes, porque definitivamente esto es causal inclusive de que pueda ser penado, porque están cobrando un beneficio del Estado y están ignorando sus derechos laborales. César Relova, bienvenido. Buenos días Álvaro, buenos días ministra, siempre es un placer saludarla. Ministra, en agenda nacional, por supuesto que el asunto de salud es prioritario, es fundamental. Usted nos acaba de señalar que ha estado conversando con los gremios de empresas privadas, pero ¿no hace falta una gran mesa para lidiar el asunto del trabajo, del empleo? ¿O es suficiente las conversaciones que usted a través del ministerio ha mantenido y mantiene?
dado que los números están allí. O sea, 20%, 18% de desempleo es alarmante y define la situación económica y la salud de un país. ¿Acaso es necesario priorizar en una mesa con algún grado de profundidad? El gobierno no lo puede todo, no puede convertirse en el empleador fundamental y si es posible, desde su punto de vista, articular una mesa especializada para el asunto del trabajo y del empleo. Fíjate, José, fíjate, César, hay varios espacios donde nosotros hemos podido tener discusiones amplias, claras y sinceras con cada uno de los sectores. En el Ministerio de Trabajo existe un espacio que es la mesa tripartita, que nos permitió a nosotros inclusive hacer la instalación del diálogo económico laboral, que nos permitió llegar a puntos de encuentro porque definitivamente que hubo disensos en la mesa, pero eso nos permitió a nosotros como gobierno nacional también ir estableciendo la hoja de ruta que nos ha hecho llegar hasta este punto. Y además de eso existe el Consejo de Emprendimiento, pero además el presidente de la República instaló, en función de poder mantener una comunicación con cada uno de los gremios del sector privado, en esa gran alianza pública-privada, un espacio donde nosotros tenemos la oportunidad de conversar, tanto el Ministerio de Comercio e Industria, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, que hemos estado conversando para poder ir revisando cada uno de los avances, sobre todo en reactivación y recuperación económica. Hemos siempre tenido las puertas abiertas a cada uno de los sectores, no solamente al sector económico o al sector empresarial, sino también al sector de los trabajadores y, por supuesto, tomando siempre como referencia y consideración las cifras que nosotros manejamos del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República. Sí, conversamos y hemos estado planteándonos iniciativas y esas iniciativas han estado alineadas. De hecho, nosotros la semana pasada instalamos formalmente la Comisión Interinstitucional de Empleabilidad Comunitaria. Este espacio donde estamos representados varias instituciones y que nosotros estamos presidiendo como Ministerio de Trabajo, nos da la oportunidad de trabajar un eje muy importante que es empleabilidad comunitaria vinculado a el tema de las obras de infraestructura pública para poder insertar y capacitar al recurso humano de las diferentes comunidades en cada una de estas obras. Ya nosotros podemos decir que iniciamos en la Encantadita en octubre con una firma de un memorándum de entendimiento con el Ministerio de Obras Públicas. También hemos firmado hace una semana y media un memorándum de entendimiento con Héctor Ortega para poder ver el tema de la línea 3 y la ampliación de la línea 2 del metro, y estamos firmando el 3 de mayo con el Ministerio de Cultura para poder ver una obra de infraestructura en el área de Portobelo. Pero ¿qué te digo con esto? Y lo que me planteas de la mesa es que en efecto los espacios están planteados, nosotros seguimos conversando y hemos definido también una estrategia en función del Ministerio de Trabajo, que es el Observatorio del Mercado Laboral, que lo hemos adscrito al despacho superior y que tenemos por la necesidad lo hemos adscrito al despacho superior para poder que una conexión directa con el Instituto Nacional de Estadística y Censo y las otras instituciones que nos podamos hacer el análisis con el Ministerio de Economía y Finanzas también de las cifras, poder ir estableciendo las políticas públicas de las cuales planteas, porque al final creo que esto es lo permanente, las políticas públicas que nosotros en materia de empleo podamos definir y que forman parte de ese componente que nosotros queremos utilizar para reactivar y recuperar la economía del país, que creo que es lo que nosotros realmente en estos momentos se nos plantea de frente como visión muy clara que debemos tener para poder nosotros seguir avanzando en el trabajo que estamos realizando. Y, ministra, a pesar de la coyuntura y que sabemos que hay una situación bastante difícil, hay empresas que no han parado de trabajar, pero que le están jugando vivo a sus empleados y no han dejado de facturar y están jugándole vivo a sus empleados, reduciéndole salario, haciendo recortes, poniéndolos a trabajar a medio tiempo. Todas esas denuncias las he recibido desde el momento en que anuncié que usted iba a estar con nosotros en el programa, y eso sería muy bueno que ustedes supervisaran quién está aprovechando esta coyuntura para jugarle vivo a los trabajadores. Lo otro,
me están escribiendo desde Changuinola, ministra, hoy es un día de paz, aparentemente en el área no hay calles cerradas, pero están esperando su presencia allá en el sector de Changuinola en este momento. Y lo otro que quería hablarle, este va a ser un año complicado también porque se avecina las negociaciones entre CAPAC y Suntrac a partir del 1 de octubre próximo para la convención colectiva. Una convención colectiva que debe apegarse a la realidad que está viviendo el sector construcción en este momento, que el sector construcción está vivo gracias realmente a el Estado que está metiéndole la mano a obras públicas. Adelante, ministra, con estos temas. Sí, en efecto, mira, inicio por el último punto que tocas. Nosotros siempre hacemos el llamado al entendimiento. Nosotros siempre vamos a tratar de dialogar. Para nosotros, en materia laboral, el diálogo, y creo que todos los actores estamos totalmente convencidos de eso, que es la mejor opción para poder llegar a acuerdos y sobre todo en el momento que pasamos nosotros como país en medio de esta pandemia y de esta situación tan complicada que hemos vivido. Así que nosotros realmente esperamos que CAPAC y Suntra tenemos experiencia en medio de la pandemia que han sido positivas. De hecho, nosotros iniciamos conversaciones, si recuerdan, tanto con CAPAC y Suntra para poder llegar a acuerdos y poder ir revisando cómo íbamos a reconocerle a los trabajadores de la construcción algunas cosas cuando iniciamos el proceso de la pandemia. Y bueno, esto nos permitió continuar. Yo creo que esto es importante, así que yo confío en que como panameños todos podamos seguir en el diálogo y que sea un proceso de negociación y un proceso de diálogo y de entendimiento entre ellos cuando esto llegue. Y siempre mantenemos la comunicación con ambos sectores también, porque en efecto el Estado ha apostado a la reactivación de obras de infraestructura para poder en esa actividad poder generar no solamente construcción, sino todas las actividades que se generan y que apoyan a cada una de las comunidades en función de estas obras de infraestructura. Y ahí nos van a encontrar. Además, con el tema de Changuinola, en efecto, nosotros desde el día jueves viajó el viceministro a la provincia de Changuinola a iniciar las primeras conversaciones tanto con el sector de la empresa como el sector de los empresarios. Esto es un problema obviamente que en estos momentos no tenemos las calles de Changuinola cerradas, pero sí tengo entendido que todavía está la paralización en la empresa de los trabajadores y nosotros siempre vamos a apoyar, no descartamos que podamos viajar. Tenemos hoy, en el día de hoy, algunas reuniones con algunos de los equipos, no solamente técnicos del ministerio, sino también a nivel del Ejecutivo, para poder ir revisando los escenarios. Como sabes, es parte el conflicto se da por la instalación de unas videocámaras. Nosotros el día miércoles enviamos al director nacional de inspecciones con 8 inspectores desde Panamá para poder colaborar en el proceso y verificar lo que se estaba planteando. También viajó el subdirector nacional de trabajo y estamos en la disposición de poder colaborar con muchísimo gusto. Hemos mantenido la comunicación con las autoridades de la provincia, también con los dirigentes, algunos dirigentes de los trabajadores y también con la empresa para tratar de mediar y tratar de buscar soluciones en un punto donde creo que lo que hace falta siempre es voluntad de ambas partes. Ya se han planteado varias propuestas, así que ha habido voluntad de parte de plantearlas. Anoche, casi a la medianoche, presentó una última propuesta que no fue aceptada por uno de los sectores y bueno, estamos en esas definiciones en el día de hoy para saber si estaríamos viajando a la provincia de Changuinola, que no descartamos que viajaremos porque obviamente esta es una provincia muy importante. Esta actividad económica también es importante para la provincia. Es un daño muy grande que se le hace a la provincia en sí si nosotros no buscamos un punto de encuentro y no salimos de este conflicto. Y el tema del Juega Vivo, ya para darle la palabra también a César, porque
hay de Por todo. supuesto. Mira, Álvaro, yo te digo lo siguiente, nosotros hemos tenido buenas experiencias cuando se hacen las denuncias acá. Nosotros tenemos un equipo de inspecciones que hemos ido fortaleciendo y hemos estado cubriendo cada una de las denuncias que se nos están presentando tanto en la plataforma digital, si no quieren hacerla acá, personalmente, donde se establece todo el mecanismo de que puedan presentar la denuncia, que inclusive hasta son anónimas a veces, y nosotros hemos podido ir a verificarla. Sí hemos encontrado casos y sí hemos estado aplicando multas. Tenemos una serie de multas que están en la Dirección General de Trabajo. Nosotros hemos hecho una división inclusive, porque nosotros lo que menos queremos es hacerle daño a las empresas en función de lo que vivimos en el año 2020, pero ya no hay justificación desde que comenzamos a hacer las reactivaciones económicas de algunas empresas y sobre todo en las empresas que no han parado sus actividades, que se estén dando este tipo de denuncias y que se estén cometiendo estas irregularidades en cada uno de estos espacios laborales, y vamos a aplicar las multas correspondientes y vamos también a tramitarla. Quiero decirte que nosotros inclusive tenemos en la Asamblea Nacional un proyecto de ley que está en la creación del juzgado ejecutor del Ministerio de Trabajo, porque creo que es importante que nosotros podamos no solamente cumplir con lo que nos establece la ley del porcentaje que se debe aplicar en función de las personas con discapacidad para poder apoyar estos programas de inserción a las personas con discapacidad, sino que también debe haber un mecanismo de que nosotros podamos que las empresas entiendan que es necesario que sigan las legislaciones laborales del país. Ministra, me preocupa mucho nuestra querida gente del interior. Desde la gestión pública, por supuesto, la proyección de la construcción de la línea 3, la extensión de la línea 1, el señor presidente conversó sobre el plan de obras comunitarias que tenía que ver con algunos lugares específicos, Colón, Panamá, Oeste, pero ¿qué ocurre con nuestra gente de allá? Porque ni siquiera tiene la oportunidad de sus actividades privadas, se vive del turismo, se vive de las tradiciones. ¿Qué hacemos y qué planes hay en concreto con nuestra gente del interior que no tiene trabajo? Hay peculiaridades, hay particularidades. Por ejemplo, en la provincia de Tierras Altas, Chiriquí, nosotros como gobierno nacional, creo que históricamente, y esto debe ser un gobierno nacional de apoyo al sector agropecuario. Esto nos ha ayudado muchísimo porque la mayoría, un gran porcentaje de las personas que viven en esta provincia se dedican a este sector. Inclusive, fíjate que para sorpresa todas nuestras y todos saben nuestra vinculación, creo que los tres que estamos en este panel somos de Azuero, así que visitaba ahora para los días de Semana Santa, tuve la oportunidad de visitar y en Los Santos se está tratando de organizar más el sector agropecuario, cosa que para mí fue muy bien vista porque creo que es importante que el sector de provincias centrales tenga una organización al nivel que tiene la provincia de Chiriquí, que siempre está como la voz del sector agropecuario, y hay una interesante organización que se está armando y ya se han atrevido a poder meterse en otros rubros que antes de repente se sentían que estaban en desventaja. Y el rubro de la cebolla, que tú sabes que en el área de Agua Dulce es más permanente, igualmente que en Chiriquí vi que estamos nosotros innovando en esa área, y este sector ha estado muy vinculado con cada una de las actividades que nosotros, el Gobierno Nacional, hemos estado promoviendo. Al sector turismo, que es al que te refieres y que ha sido uno de los sectores más impactados en función de la pandemia, es donde nosotros hemos estado desde el Ministerio de Trabajo, la hoja de ruta que se estableció fue precisamente para poder apoyarlo a ese sector y al sector de la micro y pequeña empresa que conlleva la contratación de 10 trabajadores o menos. Y con ellos no solamente lo que se está trabajando a nivel de AMPYME, que hemos tenido que revisar todo lo que es la garantía para poder que esa ayuda le llegue a ese sector
del turismo y que también, por supuesto, hemos estado trabajando desde la Autoridad de Turismo y que hay iniciativas que se han presentado en la Asamblea Nacional para poder que ese sector pueda ser reactivado. Nosotros desde el gobierno, no solamente desde el Consejo de Emprendimiento, sino también desde lo que son las instituciones vinculadas a innovar y capacitar, hemos estado dándole seguimiento y por supuesto que apostamos a que podamos seguir desarrollando el recurso humano de esas áreas para poder ir viendo cómo impactamos y cómo podemos seguir vendiendo esas áreas para poder que llegue las actividades económicas y la reactivación económica rápidamente. Yo creo que lo que hemos visto en los medios de comunicación en efecto un poco la actividad que se ha estado planteando, nada más que bueno hacerle llamado de que todavía estamos en pandemia y que las personas deben cuidarse y deben seguir las medidas de bioseguridad, que es lo que insistimos en cada uno de estos espacios. Tengo una sugerencia de un experto en temas laborales. Me dice, por favor, sería bueno que la ministra le ponga atención a las juntas de conciliación y decisión. Tribunal que ve los despidos injustificados. En Panamá solo hay 2 notificadores. Hay 11 tribunales y solo a diario se hacen 2 audiencias. Colón está peor. Pierden empleadores y trabajadores por estos atrasos. También me escribe otro especialista en temas laborales. Dice, ¿cuál es el criterio que se sigue para las prórrogas o suspensiones de contratos de trabajo para la actividad de turismo y hotelería que se encuentra en el sector terciario y tienen baja captación? Son 2 abogados especialistas en temas laborales, señora ministra. Sí, en efecto, fíjese que sí, obviamente las juntas de conciliación juegan un papel muy importante en estos momentos, sobre todo por los casos que nosotros estamos atendiendo en el Ministerio de Trabajo. Estamos reforzando los notificadores, que en efecto reconocemos que es parte de las deficiencias que hemos tenido en las juntas. Nosotros implementamos un sistema donde se hace la designación inmediata y que por la plataforma digital pueden revisar y podemos ir viendo cuándo son las audiencias. Y este tema de los notificadores hemos estado, como te digo, estamos reforzándolo y sabemos muy bien que estas juntas de conciliación juegan un papel estratégico primordial en medio de la situación que pasamos y es parte de la programación y de lo que hemos estado planteándonos y hemos estado resolviendo, porque la verdad es que hemos estado resolviéndolo en la marcha, pero sí aceptamos la observación porque es importante lo que dice el abogado. Nosotros nos debemos a nuestros usuarios y es cierto que tenemos que ir activando y tratando de reactivar un poco más cada una de estas audiencias. Así que en eso estamos. Obviamente tenemos procesos, hemos estado avanzando muchísimo, Álvaro, créeme que tenemos algunos procesos donde hemos tenido situaciones que nos aplazan y no nos dejan avanzar en función de la presencia o de realmente el interés de alguna de las partes y eso ha sido un poquito complejo, ¿no? Pero sí hemos avanzado muchísimo en el tema, así que sí aceptamos la observación porque hemos estado en ese proceso y seguimos reforzando lo que debemos darle como respuestas a los usuarios en las juntas. El otro tema de la prórroga o suspensión de contratos de trabajo para la actividad de turismo y hotelera. Bueno, nosotros recuerda que la ley 201 establece los términos y también la plataforma no solamente de la suspensión y de las prórrogas, establece cada uno de los requisitos. Para poder establecer las prórrogas de la suspensión de los contratos, todos los sectores deben entregar sus proveídos y demostrar que han seguido su proceso de la suspensión. Y para este sector nosotros estamos jugando y nos estamos reglamentando en función de lo que tenemos en la ley 201 para poder ir reactivando el sector. Va a depender, por supuesto, de la capacidad de cada una de las empresas y de la situación real de las empresas para poder seguir ese proceso de reactivación. Así que nosotros hacemos un análisis, de hecho tenemos una unidad especial, Álvaro. Nosotros tenemos una unidad especial con una oficina especial que se dedica solamente a revisar todos los proveídos
y todas estas solicitudes de suspensión de contrato y prórroga de suspensiones de contrato para poder darle respuesta a los usuarios y a cada una de las empresas que registran estos trámites en nuestra institución. Sí, conversaba, ministra, con César hace unos días atrás, y aquí lo hablamos en el programa, de la pretensión de la Asamblea Nacional de Diputados de aprobar una ley que aumenta el salario a los trabajadores portuarios en medio de la coyuntura que estamos viviendo. Una coyuntura muy difícil, los puertos no han dejado de trabajar, pero eso no quiere decir que están fabricando plata. Los puertos cada día tienen más competencia a nivel internacional y los puertos panameños no escapan de esa competencia. Que tenemos que ir en la dirección de fortalecer nuestra actividad portuaria y no de debilitarla. Un proyecto de ley que, por lo que estuve revisando, no fue siquiera consultado con las empresas y ya pasó por segundo debate y va rumbo esta semana a tercer debate, ya no por iniciativa de una persona. La iniciativa de una persona es al principio, pero ya cuando goza de primero y segundo debate es porque ha contado con el visto bueno de la mayoría de los diputados. El Ministerio de Trabajo está consciente del efecto o el impacto que esto pudiera tener en la economía portuaria de este país, que se ha visto un poco afectada producto de toda esta situación. Sí, Álvaro, fíjate, de hecho, el Ministerio de Trabajo envió 3 notas a la Comisión de Trabajo de la Asamblea Nacional donde establecimos claramente cuál era la posición de este ministerio. Nosotros tenemos una ley de salario mínimo donde se hace la revisión de cada una de las actividades económicas. Planteamos y tenemos claridad de cómo ha sido el movimiento. En efecto, este es uno de los sectores que de la ley de lo que te registra la ley de salario mínimo tiene el mayor porcentaje y nosotros explicamos claramente cuáles eran los posibles vicios que podría sufrir la ley en estos momentos. De hecho, el ministerio también en una de las notas formales que da la comisión establece una redacción para poder que se viera claramente que cada una de las actividades debiesen ser sometidas al área y al área y la actividad que nosotros tenemos planteada en la ley de salario mínimo. Yo tengo hoy una reunión porque han estado revisando el tema. Nosotros tuvimos la presencia de uno de nuestros asesores en la comisión. Vimos también la aprobación en segundo debate. También observamos que fue alterada la agenda de la Asamblea y que se pasó este proyecto de ley al punto de discusión del segundo debate, que no hubo discusión, solamente hubo una sustentación y fue avanzando. Y nosotros, como Gobierno Nacional, nos tocará entonces ir revisando cada uno de los puntos que fueron aprobados, porque lo último que tengo planteado y que observé fue que se entregó una modificación, un artículo que establecía una tarifa que fue por 2 diputados. Todo ese sentido. Esto pasó el jueves. Bueno, el miércoles nos dio el tercer. Me imagino que debe estar esta semana reactivándose, me imagino que debe ser hoy que debe estar reactivándose, pero sí nosotros hemos manifestado claramente cuál ha sido la posición, estableciendo claramente desde el Ministerio de Trabajo que existe una mesa de salario mínimo donde se hacen las revisiones y que nosotros tenemos nuestras aprensiones en que podamos seguir aprobando leyes en función de un salario por actividades económicas, porque esto acarrearía que de repente todas las actividades puedan entonces querer también presentar iniciativas al respecto. Entonces, sí tenemos nuestras aprensiones, las presentamos en la comisión y bueno, vamos a revisar las evaluaciones que han hecho el informe de la Asamblea que me debe estar llegando en el día de hoy y poder revisar entonces cuáles fueron las últimas modificaciones a este proyecto. César. Sí, más que una pregunta para la ministra, es quizás una reflexión sobre este último punto que Álvaro aborda. Indudablemente que la arquitectura del Estado entraña las autonomías de cada poder. El legislativo tiene una autonomía, tiene una proyección para sus iniciativas de proyectos de ley,
pero es el Ejecutivo el que tiene la última palabra en función de la sanción o el veto. Y esta posición del Ministerio de Trabajo, ministra, debe marcarle un insumo al señor presidente de la República cuando le corresponda el veto o la sanción de esta ley. Si el Ministerio de Trabajo está anunciando desde ahora, si es contraproducente esto, que puede generar efectos negativos en los otros sectores, se debe imponer un diálogo antes del surgimiento para detenerlo o el veto de la ley para que al final el judicial lo resuelva. Están las cosas dadas, ¿no? Están las cosas dadas, pero complica más todo el panorama en la situación que mantenemos. Era una reflexión. No, sí, definitivamente, y yo no descarto que nosotros podamos reunirnos. De hecho, es parte de lo que se ha estado planteando, no solamente el Ministerio de Trabajo, la Autoridad Marítima de Panamá, los ministerios relacionados a lo que es el comercio, para poder hacer una discusión o una revisión de este proyecto de ley. Así que nosotros no lo descartamos, porque recuerda que una vez pase este proyecto y se pasa al tercer debate que pasa, la presidencia siempre va a ser sometido a la revisión y al escrutinio de los asesores jurídicos de la Presidencia de la República. Nosotros lo que establecemos es la posición estrictamente técnica y legal desde el Ministerio de Trabajo, lo que manejamos, que fue precisamente lo que establecimos en la comisión, y todavía tuvimos algo de ampliación martes amanecer miércoles que tuvimos miércoles amanecer jueves, perdón, que tuvimos en Manzanillo, en Colón, viendo precisamente las negociaciones de la convención colectiva, y en efecto también reconocemos cómo están la competencia en los sectores. Esta ha sido una actividad económica que no se ha paralizado. De hecho, ha sido tan estratégica que nos ha permitido a nosotros como país tener los insumos en medio de una pandemia, la actividad de los puertos y la actividad logística. Así que para nosotros definitivamente esta es una actividad importante que también es puente y referencia para muchos países. Ministra, pero ¿no le parecería a usted que a futuro se va a generar un debate sobre el impacto político? O sea, el Ejecutivo se niega a ampliarle un margen salarial a los trabajadores de la República. Yo creo que ahora aquí hay que hacer las cosas responsablemente y tomando la realidad que vivimos como país. Nosotros no somos un país que es una isla. El sector logístico y el sector portuario parte de que nosotros le damos un servicio al mundo también, y obviamente somos parte competitivos. Y tenemos que buscar la forma de seguir siendo competitivos para garantizar precisamente esa plaza de trabajo a estos trabajadores que se han estado capacitando y que hemos estado sumando en este sector de la economía. Yo creo que esto es importante, y todo lo que permea y todo lo que está alrededor de esta actividad económica. Así que yo creo que el presidente siempre ha sido claro y siempre se hace lo responsablemente, y lo que se revisa en cada uno de estos proyectos de ley es precisamente que los impactos, como tú te referías, y la preocupación que pueda existir, ¿no? Así que yo no tengo todo el impacto del sector, porque yo puedo ver en materia laboral cada uno de los temas, y por eso es que es importante que nosotros nos sentemos y que pueda también la Autoridad Marítima, que estuvo presente en la discusión del proyecto y que también estableció una posición, y los otros sectores. Quiero decirte que también en una de las primeras reuniones de esta comisión también estuvo la Cámara Marítima, estuvieron algunos de los gremios participando. Esto está claramente establecido en las discusiones en primer debate. Se armó una subcomisión, y después de esa subcomisión fue que queda el proyecto de ley pendiente, se hizo un informe de la Asamblea, y allí están registradas cada una de las posiciones tanto de las instituciones públicas como de los gremios vinculados al sector. Cierro ya, ministra, esta entrevista tan interesante. César y yo tuvimos la oportunidad, hemos tenido la oportunidad de conversar con diversos economistas sobre la actualidad nacional, pero uno de ellos fue el señor Guillermo Chapman, que recientemente, a través de un documento muy enriquecedor y muy terrestre, viniendo de un economista, que a veces el lenguaje que utilizan es un poco complejo, propone reformas laborales y la liberación de algunas profesiones. Usted directamente tiene relación con este tema.
flexibilizar un poco las normas laborales para tratar de esta manera de llamar la atención a la inversión privada extranjera, sobre todo a un país tan pequeño como el nuestro. Un código de trabajo que, wow, es como una camisa de fuerza, no hay manera de realmente flexibilizarlo. ¿Qué podemos hacer en ese sentido, señora ministra, en la coyuntura que estamos viviendo, que no es nada fácil? Por supuesto. Mira, Álvaro, lo primero que debo plantearte es que el Código de Trabajo es la herramienta que nos ha permitido hasta este momento establecer la hoja de ruta que tenemos. Nosotros hemos podido, con el Código de Trabajo que data del 72, es cierto, y que definitivamente ha corrido mucha agua, como decimos nosotros, un buen panameño, de esos años acá, y que los tiempos han cambiado, etcétera. Pero creo que hay que hacer la medición de los tiempos para poder nosotros hablar de una reforma al Código de Trabajo, sobre todo porque en estos momentos que nosotros vivimos y en lo que se ha planteado, lo que nos ha permitido poder avanzar también ha sido una paz social en el país. Y yo creo que esta medición de los tiempos es importante para hablar de reformas al código. Yo tengo que ser muy responsable. No tengo ningún antecedente que me diga a mí que la reforma al Código de Trabajo es realmente lo que nos va a ayudar a nosotros a reactivar y a recuperar económicamente. Esto, de hecho, es algo que nosotros hemos estado vigilando y vigilante y hemos estado también haciendo el análisis del derecho comparado de cada una de las decisiones que hemos tomado nosotros como ministerio a nivel del mundo, porque lo hemos visto no solamente a nivel de la región, sino también a nivel del área de Europa, etcétera, cada una de las decisiones que se han tomado en materia laboral. Y pienso que para poder hablar en estos momentos de una reforma al Código de Trabajo, nosotros debemos ser responsables y no podemos establecernos una medida en estos momentos que realmente nos pueda acarrear algunos otros inconvenientes en medio de un proceso donde estamos tratando de ir viendo cómo recuperamos estos espacios y recuperamos algunos eventos, sus actividades. Y por supuesto que nosotros nacional hemos estado aprobando regímenes especiales, poder ir incentivando en el país. Como sabes, se aprobó la ley EMA. Esta ley está dirigida al sector de la manufactura también, para poder ir dando garantías no solamente a que podamos nosotros tener ya la presencia de algunas empresas que ya han mostrado su interés en venir al país para poder establecer algunas actividades económicas. Y creo que con esto nosotros podemos ir avanzando mientras nosotros vamos ordenando cada una de las actividades acá en el país. Así que en estos momentos no lo veo, ha sido una herramienta que he podido utilizar y creo que sí es cierto que nosotros debemos revisar algunas cosas. Yo respeto muchísimo al licenciado Chapman, definitivamente es un documento totalmente enriquecedor. Nosotros que somos abogados y nos hemos tenido que especializar en economía en este año y medio que hemos estado aquí, los instrumentos y la información que él nos permite revisar para nosotros son de mucho apoyo y mucha ayuda. Sin embargo, en este momento no veo esto realmente que nosotros podamos tener las condiciones para hacer una reforma al código. Pasado y superado este tema, creo que podríamos nosotros sentarnos de la forma que lo sabemos hacer, de una forma tripartita, hay un espacio y que podamos nosotros plantear esto. Estamos viviendo muchos temas con mucha trascendencia. Tenemos un pacto bicentenario donde se deben estar sacando resultados y debemos estar definiendo algunas decisiones en diferentes materias, pero también tenemos una mesa de la Caja del Seguro Social que para nosotros es estratégica y de vital importancia. De eso depende no solamente el futuro de nosotros y las jubilaciones nuestras, sino también del futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Y yo creo que en eso nosotros estamos poniendo nuestro mejor empeño para poder que esto sea una realidad y que podamos nosotros tener resultados como gobierno nacional al final de la gestión. Gracias, ministra, por acompañarnos en la mañana de hoy. Muy interesante todos estos temas. Vamos a la pausa en Omega Estéreo
y regresamos enseguida. Hasta luego, ministra. Gracias. Hasta luego. Placer, abrazos. Saludos. Bien, la ministra Doris Zapata ha tenido esta interesante conversación con nosotros. Esta entrevista va a quedar en nuestro canal de YouTube completita para que ustedes puedan digerirla, revisarla nuevamente y analizarla, donde se habló de el desempleo actualmente en nuestro país, donde se habló también de los despidos. Se habló del tema de la convención colectiva Capac-Suntrac, que son reuniones que deben comenzarse en octubre próximo. Se habló también del proyecto de ley que se discute en la Asamblea Nacional de Diputados vinculado a aumentos salariales al sector portuario. También tuvimos la oportunidad de conversar un poco sobre la actitud que han asumido algunas empresas de jugarle vivo a los empleados y las sanciones a que pueden someterse las empresas por parte del Ministerio de Trabajo si se determina que están jugando vivo también. Conversamos sobre las juntas de conciliación, el tema de posibles reformas o no al Código de Trabajo sugeridas por el señor Guillermo Chapman en ese interesante proyecto o documento que hizo público recientemente a través de diferentes plataformas. La Estrella de Panamá sacó una información bajo la firma de Adela Coriat, muy completa sobre este documento del señor Guillermo Chapman, que sería bueno que ustedes lo revisen. Lo que queremos con este programa, estimados amigos, de manera constante, es darle información importante, valiosa, insumos a la gente para que hagan sus propios análisis. Aquí hacemos las preguntas, aquí hacemos los comentarios y usted es libre de tomar las decisiones, libre de pensar lo que usted crea conveniente. Aquí no le vamos a lavar el cerebro a nadie. Yo tengo mi manera de pensar, César tiene su manera de pensar, yo tengo mi manera, usted tiene su manera de pensar. Entonces, si usted quiere creer o no quiere creer, esa es una decisión muy personal suya. Nadie tiene que controlarle sus pensamientos. Yo ayer precisamente subí un mensaje a redes sociales que decía, estimados amigos, lo siguiente: el arma más poderosa no es la nuclear, es el control de la información. Y gracias a Dios, hoy día se le está haciendo cada día más difícil a aquellos que en el pasado pretendían controlar la información, seguir haciéndolo. Y esto gracias a las redes sociales. Lamentablemente en las redes sociales sale bueno, malo, de todo. Pero usted tiene que tener el criterio para saber qué es lo bueno y qué es lo malo y cómo digerirlo. En breve estamos de vuelta ya. Vamos a conversar con Erika Nota y con Miriam Gimal. Creo que es así, Erika. ¿Se pronuncia así? Sí, ok. A través de Omega Estéreo, porque nos tienen una buena noticia en el día de hoy y las cosas buenas también hay que compartirlas con todos nuestros amigos, estimados amigos. La situación en Ecuador, el señor perdió el correísmo, ganó el señor Lazo la elección, la segunda vuelta, y en Perú todavía la situación bastante compleja. Bien, seguimos adelante, estamos ya en Omega Estéreo, también en nuestra plataforma de Instagram, estamos en Facebook de Omega Estéreo y en Facebook de Álvaro Alvarado. Ahora, César, tenemos a dos hermosas damas, Miriam y Erika, comunicadoras ambas, porque nos tienen un proyecto que arranca hoy precisamente y que tiene un carácter social muy importante. Bienvenida, cuéntenos. Gracias Álvaro, y gracias a César por pues aceptarnos y entrevistarnos en este proyecto que, como lo acabamos de escribir en nuestras redes, pues nos llena de mucha emoción. Se llama Una Luna a la Vez, y queremos compartir desde nuestra experiencia pues el camino que hemos recorrido a través de las diferentes condiciones, por ejemplo, de Rocco, mi hijo, que tú lo conoces perfectamente, de 8 años, que tiene parálisis cerebral y síndrome de Lennox-Gastaut, y Miriam, que es la mamá de la bellísima Raquel,
que tiene la condición de autismo. A través de nuestra experiencia, pues decidimos hacer esto generando un contenido diferente en redes. Porque nos dimos cuenta que había un nicho, había un hueco, un tema del cual la gente no se atreve a hablar, y yo creo que somos los padres de niños con condición que tenemos que tomar la batuta precisamente en ese proceso tan difícil como lo es un diagnóstico de un niño, y que todos hemos pasado por eso, y que muchas veces la vida nos presenta, en mi caso, y estoy segura que en el mío también, herramientas a través de otros padres que nos llevan la delantera en este camino. Miriam. ¿Cómo estás, Álvaro? Gracias por tenernos hoy acá. ¿Qué hay, César? Hola. Mira, yo siento que todo lo que he vivido hasta el día de hoy me ha llevado a este lugar, a este momento en el cual estoy capacitada y lista y ansiosa y deseada de ayudar a otros padres en mis zapatos. Porque cuando mi hija Raquel nació y fue diagnosticada, ella no venía con un manual bajo la manga, o sea, me sentía muy sola, muy perdida y sufrí muchísimo, pero a través del tiempo empecé a liberarme y poco a poco me fui abriendo, y así como todo se veía oscuro, de repente llegó esa luna que brilló y guió y me dio paz. Entonces yo siento que yo y Erika estamos en un momento en nuestras vidas en el cual queremos, si podemos, ser esa guía para otros padres que están pasando por esa misma oscuridad. Tenemos herramientas, queremos escucharlos también, queremos que nos escuchen. Esto es un conversatorio, esto es un espacio donde un papá que se siente o un familiar también, que se siente totalmente perdido, puede sentirse apoyado y escuchado y que no están solos. Y el poder de sentirse acompañado, en mi experiencia, es suficiente para que te levantes del piso y puedas luchar por tu hijo. Cuando uno se siente solo, olvídalo. O sea, hay muy poco que uno puede hacer. Pero yo y Erika estamos acá para llevar de la mano a todas estas familias que nos necesitan. Contenido del programa, un poco. Bueno, en el día de hoy arrancamos a las 6 y vamos a tocar temas, un tema por programa. Hoy a las 6 a través del live de la cuenta @unaluna_a_la_vez. Y hoy vamos a hablar, y todos los temas tienen como un nombre, un título, sobre ese balde de agua fría. ¿Qué es el balde de agua fría? Cuando por primera vez te dan el diagnóstico de tu hijo o de esa persona, de un familiar. Te cae como balde de agua fría, definitivamente, en un mundo en donde no estamos acostumbrados a hablar de esas cosas y en donde por primera vez, por ejemplo, en mi caso, la primera vez que yo escuché hablar y que ya me tocaba de parálisis o de síndrome de Lennox-Gastaut, Álvaro y César, pues yo, cuando me dijeron síndrome de Lennox-Gastaut, yo no sabía o sea, no sabía ni qué era eso, ni cómo se comía eso. ¿Y sabes qué pasa? Empezamos a buscar en internet. Eso es lo que uno empieza a hacer, a googlear y Mr. Google. Y hay veces que lo que sale en internet, no, en vez de llenarte de ánimo, te envenena. Te envenena y yo decía, Dios mío, pero esto no, o sea, y lo que empecé a leer, le baja el ánimo a cualquiera. Si tú te metes ya en síndrome de Lennox-Gastaut y te metes en Google, o sea, realmente, y esa no es la solución. ¿Qué me ayudó a mí, Álvaro? Y te consta, porque tú eres uno de esos angelitos que la vida me puso en el camino. Cuando yo consulté con otros padres que han pasado por lo mismo que yo, y yo veía los resultados en sus hijos, y dije, por ejemplo, si Daniela Torrijos, que es mi gran amiga, y su mamá Vivian, o si Juan Pidolande, está haciendo tantas cosas increíbles teniendo una condición, ¿qué hicieron esas mamás? ¿Qué hicieron esos papás? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hay ahí? Y yo tuve grandes ángeles en el camino precisamente, sin desmeritar obviamente la labor de los doctores que van de la mano en este camino, pero mis mejores consejeros o las mejores palabras yo las encontré precisamente de esos padres. Y eso me dio como ánimo, eso me dio como fuerza. Yo dije, si la mamá de Daniela, si la mamá de Juanpi, si el papá de tal pudieron hacerlo, yo voy a seguir ese camino. Con mis propias experiencias, pero lo voy a seguir porque es como la luz. Una luz que ves en la mitad del torbellino de palabras médicas que a lo mejor uno no entiende,
porque no soy médico, y de tanta confusión. Y empiezas a cambiar el chip, empiezas a cambiar tu perspectiva y empiezas a fortalecerte tú. Porque si tú quieres realmente sacar adelante, voy a hablar como mamá, a un niño que tiene una condición, tú tienes que estar bien, tú tienes que estar ecualizado, tú tienes que fluir, porque si tú estás adentro, no puedes salir adelante porque se dice que cuando hay una descompensación en los aviones, uno se tiene que poner primero la máscara de oxígeno para ayudar a los demás. Es exactamente lo que uno tiene que hacer como padre, como mamá. Bien, y yo realmente creo en las diosidencias. Así Los es. 4 que estamos en pantalla en Zoom y que estamos en este programa, hemos sido de una u otra manera impactados por la misma situación. Unos más duros que otros, pero exactamente igual. Y mira la diosidencia de que estamos juntos en este momento. Dios nos pone a los 4 juntos en la pantalla y creo que tengo que felicitarlos a ustedes dos, Miriam y Erika, por ese proyecto, Gracias. porque a veces uno se encierra y se queda solo lidiando con una situación tan dura como esta. A mí me tocó pasarlo por muchísimos años. Y Erika sabe de qué estoy hablando. César sabe de qué estoy hablando. César también le ha tocado vivir una experiencia difícil. Pero aquí está. Se abre un espacio para que la gente pueda ser escuchada y dirigida a los canales correspondientes tratando de buscar un apoyo. No sé si quieres decir algo, César, en este tema. Bueno, aquí con el corazón en la mano, ¿no? Por supuesto, pero con el corazón en la mano poder felicitar a ambas mujeres valientes, sensibles y con ese testimonio de vida, porque es importante el testimonio de vida, van a poder ayudar a tiempo, reorientar, porque queda uno en un mar sin orientación. Los diagnósticos, cuál es el siguiente paso, hacia dónde me muevo, a quién escucho, a quién no escucho. Entonces, es muy difícil en el plano humano cuando uno no es especialista en una circunstancia. Entonces, ese andar por delante, ese testimonio de vida va a ayudar a mucha gente, porque esto entraña lo emocional, lo salud, lo económico, tiene muchas variantes y qué bueno contar con esa voz permanente, sensible, que se traduce en una sola palabra, en el amor. Entonces, en el amor que Erika y Miriam están ofreciéndole al resto de los padres de familia, se concentra la oportunidad de este programa. Así que felicitarlas, valorar su testimonio, su amor, su entereza y hacia adelante, ¿no? Hacia adelante. Bien, gracias. Entonces, nos acabó el tiempo. Hora exacta y cuenta, Miriam, dígalo usted. Lo escuché. La hora exacta y la 9:31. No, No, a la del no, a las programa. 6. Ah, no sé, yo no era la hora exacta, son las 9:31. Ok, hoy, 6 p.m., @una luna a la vez. Ok, @una luna a la vez. Pueden ir siguiendo esa cuenta en Instagram desde ya para ver ese primer programa hoy a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde y va a quedar en la plataforma también de YouTube, en todas las plataformas digitales, uniéndose a la cuenta en live. Y gracias por el espacio, Álvaro y César. Gracias, bendiciones a todos ustedes. Hasta pronto. Chao, gracias.